Bienvenidos nuevamente a su programa Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade y antes de decirle quién es nuestra invitada del día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, las más tradicionales como lo es Facebook, Instagram y Twitter, pero para mí la más importante sin duda alguna es nuestra página de YouTube, porque ahí no solamente ustedes se van a suscribir, sino que desde Sala Situacional TV somos amantes del debate donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de comentarios, dar cualquier parecido, observación o pregunta de nuestra queridísima e importantísima invitada de hoy, Edmalí Maucó. Bienvenida, Edmalí, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por invitarme y por fin puedo estar contigo en tu espacio y bueno, qué alegría hacerlo. Además que, bueno, no lo has dicho, pero yo aprovecho de decirle a los que te escuchan también en tu canal que, bueno, somos colegas, hemos estudiado juntos en la universidad, así que me parece espectacular que podamos ahora compartir visión y contrastar ideas y poder hablar un poco de la actualidad también de la región. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sin duda alguna, Edmalí es una de las amigas más antiguas que conozco, al menos del 2010, mientras estudiamos ciencias políticas. Ella es licenciada en ciencia política, colega importantísima, se ha inmiscuido mucho en la formación de cuadros. Hoy en día es coordinadora de proyectos de Foro Madrid y, lo más importante de todo, escritora, articulista, conferencista. Mira, tú haces un recorrido del perfil de Edmalí y se nos iría la mitad del programa. Pero lo más importante de todo, Edmalí, es que tú eres una de las personas que nos puedes responder, sin duda alguna, ese cambio en el mapa político de, por ejemplo, Latinoamérica. Sin duda alguna, hay un contraste, una diferencia abismal de cuando el mapa estaba de color rojo, Edmalí Maucó hoy en día está de un color azul. ¿Por qué lo crees? Bueno, yo creo que lo primero es situar un poco las fechas, contextos y también cómo se fueron organizando en Iberoamérica ese socialismo que luego vemos cómo se ha transformado en progresismo, pero que sabemos que sus bases ideológicas estaban asentadas en el comunismo y en todo lo que representó la Unión Soviética, ¿no? Sabemos que un hito importante para nosotros es ese 1989 cuando cae el muro de Berlín y por supuesto después de allí digamos que todos estos grupos de izquierda, socialistas, se tenían que replantear cómo llegar otra vez a la política, ¿no? O sea, de una forma fresca, de una forma renovada, de una forma en la que el ciudadano obviamente creyera en ese proyecto. Y bueno, hay que decirlo que ellos fueron muy habilidosos en ese sentido porque a partir de los años 90 fueron creando redes en los cuales se fueron conformando aliados. Yo creo que un hito fundamental, y siempre lo destaco, es la creación del Foro de Sao Paulo, ¿no? Cuando se crea el Foro de Sao Paulo, que por cierto fue creado por Fidel Castro y Lula da Silva que por cierto sigue estando en la presidencia de Brasil, fue ese momento épico donde distintos grupos, como venía diciendo hace un rato, distintos grupos, sindicatos, formaciones políticas, académicos, y todos desde el punto de vista desde las ideas de izquierda se alojaron, se enquistaron y empezaron a organizarse desde esa plataforma. Luego de que esa plataforma se forma, pues claramente tienen un éxito indiscutible en la región y bueno, se podría decir que ellos tomaron más de 12 presidencias de la región, tomando en cuenta tanto desde el norte, Centroamérica, incluso Suramérica, tuvieron una influencia muy importante. Y hay que decir algo fundamental y es que ellos llegan, obviamente, bueno, por un proceso democrático, eso no se puede negar, pero luego ese proceso democrático vemos cómo deviene en fraudes electorales, casos puntuales como los de nuestro país, Venezuela, pero también el caso de la misma Bolivia, casos de dictaduras longevas como lo son Cuba y la misma Nicaragua. Y cuando sucede esto, cuando sucede, como yo siempre le digo, esta ola roja, que tú ya la dibujabas un poco en la intervención inicial, Jorge, cuando se produce esa ola roja, es cierto que hay como una reacción, ¿no? O sea, se produce una reacción por parte de algunos liderazgos de Iberoamérica, donde dicen, bueno, mira, esto hay que paralizarlo, ¿no? Y es allí donde se produce, digamos que, una especie de centro, por así decirlo,
de centro, sí, de centro, no lo voy a catalogar como de izquierda o derecha, sino que es un discurso que sí que es verdad que está muy apalancado en el libre mercado, en el Estado de Derecho, en las libertades, y empieza a generarse todos estos movimientos como el que surgió en Chile con Piñera, en Argentina con Macri, pero vemos cómo eso fracasa a los años, ¿no? Porque lamentablemente no hubo como ese empuje o esa claridad tan fuerte y tan marcada en cada uno de sus gobiernos para poder frenar lo que fue la oleada socialista, y esa oleada socialista regresó, retornó al poder. Y ese retorno al poder también se hace, como decía, con ejemplos claros que quedaron marcados en países donde el autoritarismo avanzó. Obviamente, el caso de Cuba obviamente es el más icónico. Como yo siempre digo, Cuba lamentablemente ha sido la cuna de la destrucción para mal de todos los países donde llegaron gobiernos socialistas, lamentablemente, y el caso también de Venezuela, por supuesto, y el caso de Nicaragua. El caso de Bolivia también es muy curioso, pero el caso de Bolivia también representa hoy por hoy, 2026, una esperanza, ¿no? Porque vemos como justamente hace unos meses, hace pocos meses, el año pasado, eh, logró un candidato, bueno, presidente electo hoy, Rodrigo Paz, logró derrotar al proyecto del Movimiento al Socialismo, que fue ese partido político que acompañó durante tantos años a Evo Morales y al mismo Luis Arce, para sostenerse en el poder. Y Rodrigo Paz llegó justamente para acabar con esa época oscura, con esa época turbia que vivió Bolivia. Y bueno, sobre esa reflexión que tú decías al principio, Jorge, de que si hay un nuevo cambio, hay un nuevo ciclo, yo creo que lo que está a la vista obviamente no necesita anteojos, ¿no? Y yo creo que por supuesto hay un cambio total, hay un giro total en la política de Iberoamérica, y sobre todo por el liderazgo también que está tomando hoy la administración estadounidense, la administración de Donald Trump. Hace menos, bueno, hace mejor dicho, un mes exacto, fue ese momento épico que lo vio el mundo entero. Obviamente los venezolanos lo vivimos con mucho más fervor, pero fue un hecho que movió al mundo entero, y fue la captura de Nicolás Maduro como jefe de una organización terrorista, bueno, que ha sido catalogada como una organización terrorista, pero obviamente está apalancada en el narcotráfico, ¿no? Que es el cártel de los soles. Y esto obviamente cambia la dinámica, no solamente para lo que es Iberoamérica, sino para el mundo entero. O sea, yo creo que esta es una señal, eh, sin duda alguna, que no tiene precedentes, y que en el caso de Venezuela yo creo que dibuja un panorama distinto al que teníamos hace poco tiempo, porque al final del día creo que hay una determinación por parte de la administración de Donald Trump que te hace entender que sí hay un proceso de transición andando, y que desde luego esto no lo va a parar nadie, ¿no? O sea, yo quiero iniciar un poco con ese contexto porque yo creo que es lo más actual. Obviamente, he puesto en contexto un poco más rápido lo que fue esa oleada roja, pero lo que tenemos hoy en Iberoamérica, aparte de esta bocanada de aire, por así decirlo, que tiene Venezuela, yo creo que esto representa también una esperanza para el resto de la región, que ya está despertando también del letargo, como digo yo. El año pasado vimos triunfos fundamentales, o sea, venimos con un triunfo también puntual en Argentina, que ha sido también un hecho que ha marcado y que ha determinado mucho la región. El liderazgo de Javier Milei es un liderazgo que hoy por hoy prácticamente todo el mundo, puedo decirlo, todo el mundo lo quiere en su país. No en vano, Argentina, pues obviamente ha sido un país dañado económicamente, y bueno, Javier Milei se encuentra planteando unas reformas bueno, que no solamente van desde el punto de vista del orden económico, sino incluso de seguridad, y eso deja un listón también bastante alto para el quehacer político, ¿no? El caso de Argentina, el caso del triunfo ahora mismo de José Antonio Cast en Chile, por ejemplo, el caso hace poquito, lo tienen ustedes muy cerquita, Costa Rica también, ahora con el triunfo de Laura Fernández. Este año también nos tocan citas muy desafiantes y muy interesantes y determinantes, diría yo,
que son el caso de Colombia, el caso de Brasil y el caso de Perú. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que jugar el todo por el todo para que no regrese esa mancha roja a la región nuevamente. Perfecto, Mari, tocaste varios puntos, creo que sería un poco irresponsable no abordarlos todos, pero algo importantísimo de una lectura. Tú colocaste, y me gusta así diferenciar los tipos de bloques de los beligerantes, hablaste de Fidel Castro, Foro de Sao Paulo. ¿Podemos personalizar Etmalí como el líder de, vamos a decirlo así, esos gobiernos libertarios o gobiernos conservadores en nuestra región por Donald Trump o no necesariamente? Mira, yo creo que estamos en la era Trump. Yo lo he dicho en la era, digamos que de un gran dominio y de un gran papel protagónico, por supuesto, por parte de Trump. Pero yo creo que también cada uno está jugando un rol en cada uno de sus países. O sea, yo lo que creo es que ahora mismo se ha entendido que por fin podemos actuar en bloque. Yo creo que eso es algo que la izquierda manejó muy bien hace muchos años, que supieron articularse de una forma, bueno, muy astuta, muy inteligente, eso hay que decirlo. O sea, yo siempre digo que ellos hicieron el trabajo bien para el mal, pero lo hicieron bien, ¿no? Y en ese caso nosotros fallamos mucho porque al final del día yo creo bueno, que sí hubo buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no fueron de contundencia, que era lo que yo decía cuando justamente se produjeron proyectos como de centro, ¿no? Digamos que esos esfuerzos que se hicieron en su momento fueron muy aislados y ellos no entendían que la política también había que aplicarla de forma global, por así decirlo. O sea, que los esfuerzos también tenían que ser con aliados también, que compartieran el mismo diagnóstico y que sobre todo también estaban atacados prácticamente por los mismos factores o por los mismos actores, o incluso era una planificación que se hacía desde estos gobiernos o desde el mismo Foro de Sao Paulo a cada uno de nuestros países, y que nosotros hasta que no entendimos que esto era una planificación que se hacía a cada uno de los países, no supimos articularnos del todo. Yo sí creo que en la actualidad obviamente Trump cumple un rol fundamental para Iberoamérica, pero para Occidente entero también. Hace poco también lo decía yo en un conversatorio que tenía con varios compañeros y habían también varios iberoamericanos, sobre todo chilenos, y yo les decía bueno, que al final del día hay que entender que hoy el rescate de Occidente pasa por tres patas de la mesa fundamentales, ¿no? Y es el trabajo, obviamente, articulado que tiene que hacer Estados Unidos, el rol, obviamente, de Iberoamérica, que por fortuna la estamos rescatando poco a poco, y el rol de Europa, también liderado por España, porque al final del día también España tiene que ver mucho con esto. Yo hace poco también daba una clase también sobre el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, por cierto, que también es fundamental entenderlo dentro de esta misma línea, dentro de esta misma narrativa, porque al final el Grupo de Puebla también nace como esa renovación otra vez del Foro de Sao Paulo, o como mejor dicho, se integra como una especie de multilateral, que eso, la izquierda también fue majestuosa en eso. O sea, ellos supieron meterse en las multilaterales, crear organismos nuevos como el ALBA, la CELAC, UNASUR, el mismo Mercosur, que bueno, que ahora tiene mucho y da mucho de qué hablar. Ellos supieron articularse muy bien en cada uno de estos organismos, y nosotros no teníamos un espacio, como te decía, no teníamos un espacio de articulación en el cual nosotros podríamos decir, oye, mira, vamos a frenar esto, ¿no? Yo creo que hoy ese espacio sí está dado. Creo que lamentablemente hemos llegado hasta aquí también bueno, por el avance que la izquierda ha tenido, y que al final la izquierda también nos ha querido colar en nuestros países problemas tan brutales, en el caso de Iberoamérica, como lo es el narcotráfico. Creo que es uno de los principales problemas que tenemos en la región. Y eso, obviamente, el tema del narcotráfico tiene que ver absolutamente con un tema de seguridad, y sabemos que ya la seguridad no es solamente, no se puede medir en seguridad nacional, sino que el crimen hoy por hoy en Iberoamérica es un crimen transnacional, es un crimen organizado que trasciende fronteras,
y que ha atacado otras naciones y por ende nosotros también necesitamos acciones globales, no globalistas, globales. Entonces, yo sí creo que esto no estaba dado, o sea, si podemos delinear en una línea del tiempo hace 10 años, nosotros no teníamos espacios o digamos que ese acercamiento con los líderes que hoy están en cada uno de estos países que he nombrado y hoy sí existe. Hoy sí existe y yo lo que creo que entonces en ese caso lo que hay que hacer es no solamente seguir hablando fuerte y con la verdad por delante, sino aplicar medidas que hagan, digamos que de alguna otra forma, regresar a nuestras naciones a lo que es una democracia real, ¿no? Porque esta gente también obviamente ha atacado todas las instituciones, han querido destrozar obviamente nuestras democracias, han atentado obviamente contra las libertades y por supuesto que en muchos de los casos también nos han dejado desprotegidos, sin justicia y sin Estado de Derecho. Entonces, el hecho de que hoy seamos muchos, por fortuna, también es una ventaja porque tenemos muchas ventanas abiertas para poder denunciar y para poder dar pasos más en firmes que antes, desde luego, no lo hacíamos porque estábamos desde el otro lado, ¿no? O sea, desde la oposición. Entonces, ahora que estamos, digamos que siendo partícipes de un nuevo gobierno, yo creo que tenemos un reto enorme, pero cada uno de los países, por supuesto, juega un rol específico. Ahora, que haya una articulación también y un trabajo en conjunto con la administración Trump, eso es aún más positivo. Así lo veo yo. Yo te mencioné el caso de Trump sobre posiblemente líder o no de lo que está pasando hoy en día en la región, porque sin duda alguna hemos visto que ha servido como catalizador durante las campañas electorales. Vamos a aterrizarlo más bien. El caso de Honduras. Hemos visto como el candidato Tito Asfura no estaba vislumbrado como virtual ganador en las encuestas. Hubo un tuit de Trump expresando su apoyo a este candidato y sorpresivamente, a pesar de muchos problemas técnicos electorales, resulta electo. ¿Crees que ese factor determinante sirva como catalizador también para el caso colombiano, el caso brasileño y el que mencionaste tú también, el caso peruano? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que eso justamente son las demostraciones que hay que dar, ¿no? El caso de Honduras me alegra mucho que lo traigas a colación. A mí me toca mucho el tema de Honduras porque ha sido además como la bandera que hemos defendido más el último año. Cuando digo el último año me refiero a todo el 2025 hasta esta parte porque bueno, nosotros veíamos un interés muy claro dentro de lo que es el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, es decir, todas las facciones de izquierda eh, estaban, digamos que, articulando un plan para desestabilizar a Honduras y para apoyar no solamente a la presidenta saliente, que es Xiomara Castro, sino a la candidatura de Rixi Moncada, bueno, evidenciamos totalmente bueno, que no tenía el respaldo ciudadano que ellos trataban de demostrar que tenían, realmente no lo tenía. Para nosotros Honduras bueno, sigue siendo, por supuesto, importantísimo, pero era muy importante ganar la elección porque también es bien sabido y se conoció hace pocos meses que Honduras era un paso para el narcotráfico, un puerto seguro de la droga para el régimen de Nicolás Maduro, justamente, y por eso ellos tenían tanto el anhelo de permanecer en el poder, de seguir en el poder y de no dejarlo por ninguno de los motivos. De hecho, en el caso de Honduras, bueno, yo estuve en las elecciones como observadora, por cierto, y lo que podías observar en el elector, lo primero era que la gente salió a defender su voto, o sea, la gente no solamente salió desde temprano bueno, ejercer obviamente su derecho, sino que se quedaron hasta la hora de cierre de las urnas a contar voto a voto, o sea, porque eso te da el indicio a ti de que la ciudadanía estaba comprometida que no se robaran el voto, o sea, porque la gente no tenía la confianza plena
en que el organismo electoral o sea, fuera, mejor dicho, a meter su mano dentro de la manipulación electoral, ¿no? Y otra de las cosas más curiosas que también hubo en ese momento es que la gente decía que fuera el familión, ¿no? O sea, y tú decías, ¿pero qué significa esto? Bueno, lo que significaba era que la familia de Mel Zelaya, que también fue presidente de Honduras y es el esposo de Xiomara Castro, toda la familia de Mel Zelaya y de Xiomara Castro estaban en organismos, en ministerios, en sedes gubernamentales puestos estratégicamente. Entonces, bueno, al final eso también trajo como un tema del ciudadano de poder expresarse de que, oye, no nos vean las caras de tontos ya, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo bastante revelador. Y bueno, volviendo al tema del apoyo que recibió Tito Asfura por parte de Donald Trump, sí, yo creo que eso es fundamental. Es lo que te digo, ¿no? Es un poco entender la lectura de qué es lo que está pasando en cada uno de los países y hacia dónde tiene que mirar Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo veíamos también que, bueno, y además de la desastrosa administración anterior de Trump, que fue la de Biden, que obviamente no priorizó en ningún momento la estabilidad y la seguridad de Iberoamérica. Por tanto, yo creo que hoy por hoy, y también aquí debo decirlo con responsabilidad, nos guste o no, o nos guste menos o nos guste más Trump, Trump pasará a la historia obviamente por la acción que está tomando y por tener un gabinete como el que tiene, bueno, hay un entendimiento total de lo que ocurre en Iberoamérica, sobre todo por parte del secretario de Estado Marco Rubio, y yo creo que esto ninguna administración ha dado pasos tan claros, tan firmes en cuanto al cambio real que tiene que sufrir la región. Y como te decía, muestra de ello, obviamente, es lo que ocurre hoy en Venezuela, ¿no? Y el acompañamiento que por fortuna estamos teniendo por parte de la administración. Perfecto. Hemos visto como, sin duda alguna, el panorama ha cambiado mucho. Vienen unas próximas elecciones en Latinoamérica. ¿Crees que esas tareas que tiene Trump es en contra de los gobiernos progresistas o más bien con los gobiernos que son de tendencias autocráticos, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, de esa manera? Mire, yo creo que la acción que tiene la administración estadounidense hoy es justamente en contra de los que vayan, digamos, a desestabilizar no solamente su país, sino obviamente que ponga en riesgo, como te decía, la región, ¿no? La seguridad de Iberoamérica, sin duda alguna. Yo creo que él lo ha dicho muy claro. Si algo caracteriza a Trump es justamente su elocuencia, pero también su forma de ser tan directa. Algo curioso por traerlo a esta pregunta, porque tú me decías que si va en contra de algunos gobiernos específicos o de algunos liderazgos, etcétera. Caso, por ejemplo, de Gustavo Petro. Gustavo Petro hoy es un presidente prácticamente saliente porque le quedan meses en el poder. Y ya veíamos cómo Trump le lanzaba esa ofensiva hace unos meses, en la cual incluso le dijo que le revocaba la visa y le decía no solamente los indicios, porque ya no solamente son indicios, le decía con claridad lo que sabía de él, ¿no? O sea, que sabía su vínculo con la guerrilla, pero también sabía que su campaña se había financiado con el narcotráfico. Por tanto, él lo determinó desde el día uno como que eres lo que voy a combatir, ¿no? Eres el enemigo. Además, en una alocución ya Trump decía que a sus enemigos ni agua, ¿no? Pero bueno, vemos cómo ahora, hace poco, justamente hace como una semana, recibió Trump a Gustavo Petro, pero bueno, sabemos que obviamente esto es algo estratégico, por supuesto que entendemos la reunión, pero bueno, fue bastante tajante, ¿no? Y Trump tiene algo muy claro, o sea, lo tiene clarísimo, a pesar de que al día de hoy no lo haya expresado, digamos que de forma tajante, él tiene clarísimo que en Colombia no puede ganar de nuevo un proyecto como el de Gustavo Petro, que por cierto, el candidato de la izquierda hoy en Colombia es Iván Cepeda, un tipo tremendamente peligroso, yo diría que incluso más peligroso
que Gustavo Petro. Gustavo Petro, a pesar de que sí, es verdad, viene de la guerrilla, es un guerrillero nato. Y bueno, tremendamente peligroso y perverso. Iván Cepeda viene de la formación más marxista-leninista, o sea, de lo que es Rusia, Bulgaria, es filósofo, es académico, o sea, tú y yo sabemos, Jorge, que cuando tú tienes un perfil mucho más académico, pues para mí eso es mucho, mucho más perverso, ¿no? Obviamente le llega a la gente, fue senador, tiene el don de la narrativa, de poder hablar bien, de poder expresar las ideas con bien. Y de hecho, hace poco el CNE de Colombia, la entidad electoral colombiana, frenó su candidatura en las primarias de la izquierda porque ya él se había medido internamente en lo que era la consulta del pacto histórico, que el pacto histórico, recordemos que fue la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder, ¿no? Entonces, bueno, ahora se da un escenario bastante interesante en Colombia y del cual, como te digo, yo creo que Trump está clarísimo que el proyecto que es post Gustavo Petro no puede ganar, sin duda alguna no puede ganar en Colombia, como tampoco puede ganar el proyecto autoritario de Lula da Silva en Brasil y en Perú, por supuesto, que también tiene que avisorarse una victoria de la derecha si Dios quiere, ¿no? O sea que yo sí creo que Trump tiene clarísimo lo que viene o lo que tendría que venir para cada uno de estos países. Creo que va a acompañar a cada uno de los candidatos él también les dé como la garantía de que pueden llevar a cabo y que pueden ejecutar medidas en torno a todo esto que se está haciendo con respecto a la seguridad. Y bueno, yo creo que si les da la seguridad de que esto se va a hacer con un trabajo, digamos, bilateral entre la administración estadounidense y cada uno de estos países, creo que vendrán muchas cosas buenas. Yo lo visualizo así. Perfecto. Si algo hemos aprendido de la historia de Mali es que no se puede subestimar al enemigo. ¿Bien? O al adversario en este caso. Y hemos visto también que en tus perfiles, en tus conversatorios, hablas del fin del socialismo del siglo XXI, el nacimiento de la libertad, en tus escritos. Edmalí, ¿tú crees que sea el fin del socialismo en Latinoamérica o no? Yo, a mí me encantaría que fuera el fin total, pero bueno, hay un dicho también que dice que la libertad se conquista todos los días, ¿no? Que la libertad no puede darse por sentada nunca, porque luego cuando te quedas como muy tranquilo porque sabes que has ganado, luego te la pueden arrebatar, muy fácil, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, no podemos vivir en un mundo de hadas, digamos, en el mundo del que siempre triunfamos y siempre triunfa la verdad. Ojalá fuera así. Pero yo sí creo que nosotros debemos aprender de nuestros errores, por supuesto, pero tenemos que aprender a ser combativos. Sí es verdad que nosotros siempre nos hemos medido mucho bajo las reglas y los parámetros de lo que es una democracia, y eso está clarísimo, eso no debería cambiar en ningún momento, pero yo sí creo que hoy la política se juega de otra forma, ¿no? Y esa realpolitik, ¿no? De lo que hablamos. Y yo creo que lo que a nosotros nos ha faltado, desde luego, ha sido combatir eso, ¿no? No vale solamente las buenas políticas y las buenas voluntades, como te decía hace un rato. Justo hablábamos hace poco, porque en pocos días José Antonio Caz va a tomar posesión de su cargo en Chile, ¿no? Y nosotros preguntábamos hace unos días en una conferencia sobre cómo haría José Antonio Caz en su gobierno, las primeras acciones de su gobierno, para poder estabilizar de cierta forma a su población, porque sabemos que su población ha pasado por estallidos sociales. Es decir, no nos olvidemos que hace poco estaban incendiando el metro en Chile, habían estallidos sociales y hubo una propuesta incluso de modificación del proyecto constitucional chileno, ¿no? Y a esos tipos de retos a los que se enfrentan nuestros aliados en su región. Javier Milei incluso cuando tomó posesión, los primeros meses de toma de posesión ya tenía sindicatos, tenía grupos académicos, universidades, todos movimientos de izquierda desestabilizando Argentina.
Entonces, yo creo que ahí está el reto real, ¿no? No solamente que dispongas de un buen gabinete, que tengas buenas ideas, que quieras abrir la inversión, bueno, que obviamente quieras poner a tu país a valer, que tengas como prioridad la seguridad y la defensa, que tengas un equipo robusto de asesores. A mí eso me parece fundamental, por supuesto, no le quito ningún mérito a esa parte. Ahora, ¿qué nos falta para que no vuelva esa oleada roja, por así decirlo? Ser combativos y estar en los espacios donde históricamente la izquierda nos los arrebató. O sea, el hecho de estar en los debates públicos, estar en los medios de comunicación, estar en las escuelas, estar en las universidades. O sea, no olvidemos que justamente toda esta tendencia ideológica socialista, o sea, todo este daño, nosotros lo hemos tenido enquistado en cada una de las instituciones. No nos dimos cuenta, o sea, pero poco a poco nosotros pudimos detectar esto y ahora que ya tenemos claridad de lo que ha pasado durante años, es hora también de que nosotros nos metamos allí en esos espacios, que no abandonemos esos espacios y que seamos combativos, desde luego. O sea, el hecho de haber triunfado una primera vez o una segunda vez no significa que ellos no se estén organizando también para volver, ¿no? Entonces, yo sí creo fundamental que hay que ser combativos y, como te decía, actuar en política de bloque. Hoy lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, le afecta también a Chile. Lo que pasa en Perú le afecta a Bolivia. Lo que pasa en Uruguay le afecta a Colombia. O sea, no podemos ver los problemas que pasan en cada uno de nuestros países como aislados. Pasa también en el mismo tema de Centroamérica. O sea, por ejemplo, tú que estás allá en República Dominicana, el hecho de que hoy Centroamérica tenga gobiernos que garanticen más la seguridad, obviamente para Centroamérica va a ser mucho mejor trabajar en sincronía. Si no existe esto, por supuesto, y tenemos, por ejemplo, a una Nicaragua como la que tenemos ahora mismo, obviamente va a ser muy complicado. Pero yo sí creo sin duda que estamos y perdona que lo diga tanto, pero sí creo que estamos sin dudas en un cambio de ciclo, está clarísimo. Es que incluso estamos hasta en un cambio de narrativa de la izquierda, porque se le ha desmontado absolutamente todo. O sea, por un lado, si ves el caso de Cuba, Díaz-Canel, hace poco había dicho que podía entrar en un proceso de diálogo y negociación con los Estados Unidos. Eso jamás en la vida se lo habías escuchado en un discurso ni a Díaz-Canel, ni a Raúl Castro, ni mucho menos a Fidel Castro, ¿no? El hecho de que en Nicaragua también, después de la salida de Maduro, se haya aperturado, si se quiere, o mejor dicho, se haya iniciado el proceso de salida de presos políticos, también hay un indicio importante de cambio, ¿no? Y por supuesto, en el caso de Venezuela es el caso que más se palpa. Hace 2 días veíamos a Jorge Rodríguez. Para los que no conozcan a Jorge Rodríguez, es el que lleva actualmente la Asamblea Nacional, obviamente Asamblea Nacional ilegítima, pero la Asamblea Nacional está a su cargo y justamente decía que no le gustaban los presos políticos. Y ayer justamente veíamos en unos vídeos que se estaba dando abrazos con familiares de presos políticos, o sea, jugando con el dolor de la gente a la que durante años el chavismo ha querido silenciar, encarcelar, matar y exiliar, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un cambio total, o sea, un cambio de narrativa, desde luego, pero un cambio de ciclo que jamás, diría yo, me atrevo a decir, jamás lo habíamos visto en la región. Hemos delimitado nuestras conversaciones solamente en el plano de la región, en Latinoamérica. Y hemos visto ese interés que ha tenido Europa en, vamos a decirlo así, incrementar sus aliados amantes de la libertad en el nuevo continente. Pero ¿qué pasa en Europa? En Mali hemos visto que España sigue siendo muy simpatizante de los liberales. El caso español está el gobierno de Pedro Sánchez, no muy simpatizante de Trump, para decirlo así. Pasa lo mismo en Reino Unido, donde están los laboristas en el poder. ¿Por qué Europa Occidental, bueno, no olvidar también el caso portugués, por qué Europa Occidental no se suma a esa tendencia de Latinoamérica? Bueno, me parece vital la pregunta que haces, Jorge, porque obviamente no se puede entender todo esto sin Europa, ya te lo decía hace poco. Eh, lo que ocurre en Europa es algo significativo porque
al igual que en Iberoamérica tenemos nuestros problemas, que ya te los delimité un poco, ahora mismo el gran problema en Europa es con respecto a la inmigración ilegal, ¿no? Cuando me refiero a la inmigración ilegal, me refiero a una inmigración también que está planificada, ¿no? Y que justamente ataca a los valores occidentales. El hecho de que no es casual que te estén metiendo en todos lados, y bueno, en España se ve aún más, en el caso de Francia también se ve mucho, del Islam, ¿no? Pero bueno, también entender que es cierto que Europa también está bajo el paraguas de lo que es la Unión Europea, ¿no? Eh, Hay que decir algo con respecto a la Unión Europea y es que la Comisión Europea, a pesar de que es del Partido Popular Europeo, que la gente podría decir que bueno, que es una acción de derecha o centro derecha, hay que decir que el Partido Popular Europeo es prácticamente aliado del Partido Socialista o del eje bloque socialista europeo en la Unión Europea. Entonces, claro, eso para nosotros obviamente causa un daño enorme, porque para los que no sepan, prácticamente todas las políticas duras pasando por tema de agricultura, vivienda, economía, etcétera, lo rige la Unión Europea y eso recae en cada uno de nuestros países. Hoy por hoy te puedo decir que España es prácticamente uno de los países más afectados de Europa, en el sentido de que hay un problema brutal con la vivienda, hay problemas con la economía, por supuesto, hay un estancamiento en el tema del desempleo, tenemos la tasa histórica de desempleo y paro en España, una carga impositiva brutal. Te das cuenta incluso de cuando sales a hacer la compra en el supermercado que cada día la vida te cuesta el doble. Entonces, claro, eso al final te pega, porque claro, lo que se ve desde afuera es que Europa es como ese grande, ¿no? Pero realmente te das cuenta que Europa no es lo que hace años estábamos acostumbrados y sobre todo en el tema cultural, pues desde luego que tampoco dejamos de serlo. Sí hay también una esperanza, también debo decirlo, porque tampoco podemos hablar solamente de lo negativo, pero sí, yo creo que sí hay una esperanza en Europa también, porque hay liderazgos muy fuertes también que ya están hablando de estos temas que obviamente le pegan y le afectan no solamente en el bolsillo, sino en la vida cotidiana al europeo. Y es que, bueno, hay una oleada también importante con gobiernos como el que lidera Giorgia Meloni en Italia o como Víctor Orbán en Hungría. En Portugal, nuestra fuerza aliada, que es Chega, con Andrés Ventura, está cada día más fuerte. En Alemania también, justamente ya están despertando y ya AfD es prácticamente la primera fuerza nacional en el país. Y aquí en España también, ya la gente está reaccionando. De hecho, este año hay tres elecciones autonómicas en España, donde Vox cada día es más fuerte y sobre todo más fuerte en el sector joven, que eso es lo que más esperanza nos da, ¿no? Porque tú dices al final, bueno, hay generaciones que vienen dañadas y eso hay que decirlo, o sea, como en el caso de Iberoamérica también, en el caso de Venezuela nosotros lo vimos, o sea, una generación de nuestros padres y nuestros abuelos, obviamente, es de un pensar muy distinto al que tiene una generación como la nuestra que además le tocó migrar, ¿no? Y yo creo que eso obviamente te determina mucho. No en vano, por ejemplo, en el caso de España, y te hablo de algo muy actual, el gobierno español de Pedro Sánchez justamente hace poco ha aprobado en el Congreso de los Diputados la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes, pero de inmigrantes ilegales, hay que decirlo. O sea, no inmigrantes de un venezolano que vino huyendo de un desgobierno o mejor dicho, de una tiranía como la venezolana. No, no, no. De un inmigrante controlable. Y ya lo decía también una de las líderes de Podemos, que es Irene Montero, que bueno, fue bochornoso lo que dijo hace una semana, que ojalá que hubiese sustitución de la población española, o sea, con estas palabras, sustitución de la población española y de personas como nosotros, que tenemos un criterio, digamos, en contra del socialismo, para que nosotros no fuéramos mayoría en las elecciones, sino que esta gente que puedes manipular fácilmente sean los que voten por la izquierda y le den el voto a la izquierda. Entonces, bueno,
a ese tipo de cosas es la que te tienes que enfrentar aquí en España hoy por hoy, pero por supuesto es el nervio que ellos tienen, porque saben que por supuesto hay una generación joven bueno, que le va a tocar votar, por supuesto, y que obviamente va a ser un viraje total hacia la derecha. Así que yo sí creo que hay esperanzas en Europa, pero hay que trabajar muchísimo y bueno, yo creo que aquí estamos viendo un poco, lamentablemente, todo lo que vimos durante años en Iberoamérica ya empieza a sentirse en Europa. Solo que, bueno, espero que justamente con testimonios como los nuestros, que lamentablemente hemos tenido que emigrar, puedan poco a poco también abrir los ojos. Perfecto, creo que será un poco injusto no hablar sobre el caso venezolano por nuestra parte. Y a pesar de que ha habido esos eventos informativos como fue la declaración de Trump después del 3 de enero y esa comparecencia que hizo Marcos Rubio recientemente ante el Senado para enriquecernos más o menos de lo que ha pasado y lo que pasará en Venezuela. Edmali, ¿cuáles son tus previsiones de la actual situación de nuestro país? Uno. Y segundo, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Edmundo, Donald Trump, María Corina Delcy? ¿Quién? O Maduro, qué sé yo. Bueno, el caso de Venezuela. Bueno, como te decía al principio, yo creo que lo que está pasando en Venezuela, eh, a pesar de que sí, es una magnitud enorme lo que vemos después de un mes de la extracción de Nicolás Maduro, creo que es una transición indetenible, sin dudas. Yo lo determinaría así, una transición que ya no tiene escapatorias. Creo, obviamente, bueno, allí hay muchas capas del delito, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, hay muchas capas del delito. Cuando tú le tienes que explicar a alguien que no es venezolano qué es lo que ocurre dentro de Venezuela, dentro de las instituciones, dentro de las Fuerzas Armadas, de los organismos de inteligencia, de las personas que hoy constituyen los ministerios, de los colectivos, que los colectivos son población civil armada que le respondió en cierto punto al régimen, hay muchos elementos, ¿no? En juego. Y como hay muchos elementos en juego y muchos intereses en juego también, hay que decir que también hay una ruptura profunda dentro del régimen venezolano. Y eso quedó absolutamente claro con lo que ha sucedido, no solamente con Nicolás Maduro, sino con lo que ocurrió hace poco, también hace pocos días también con la extracción de Alex Saab y Gorrín, ¿no? Que fueron los principales testaferros de la tiranía. Entonces, yo creo que va a ser un proceso largo y tedioso. Y digo largo y tedioso porque no, yo misma no te sabría decir los meses y tú tampoco, Jorge, nosotros no sabemos en qué punto de tiempos esto puede desatarse hacia la otra parte, digamos, o hacia la otra parte de las etapas que mencionó Marco Rubio. Sin embargo, yo sigo que es un proceso largo y tedioso porque obviamente el ciudadano que vive en Venezuela, que se quedó allí, quiere inmediatez, quiere rapidez y lamentablemente no ven los cambios reales, o sea, ellos no están viendo esos cambios palpables ahora en estos momentos. Nosotros desde afuera, obviamente como analistas, lo vemos desde otro punto de vista, pero la persona que tiene que ir a comprar y subsistir diariamente, obviamente los tiempos no los entiende. O sea, no los puede entender, no los puede entender porque es una cuestión de sobrevivencia, ¿me entiendes? Y bueno, en el caso del liderazgo venezolano, yo hace poco lo decía con el tema de Delcy Rodríguez, porque se lo comentaba de hecho a un amigo, y yo digo, bueno, es que Delcy ahora es la primera presidenta mujer. Yo digo, no, yo no, yo, yo no le doy esa categoría. De hecho, hay algo muy icónico y fue que cuando se aperturó la embajada de Estados Unidos hace poco en Venezuela, la embajadora Doe, cuando se reunió con Delcy Rodríguez, no le dio ninguna categoría de nada a Delcy Rodríguez. Sencillamente dijo, me reuní con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez para darles a entender, o mejor dicho, para explicarles cuál es la colaboración, en qué punto está la colaboración que tiene que existir entre ellos y la administración estadounidense para que se cumplan los tres criterios y los tres pasos que nosotros determinamos. Punto y se acabó. ¿Qué quiere decir esto?
que Delcy Rodríguez sencillamente es una pieza útil en estos momentos. Y sí, hay que decirlo, yo lo digo personalmente y me responsabilizo por eso. Yo creo, sin duda alguna, que Delcy Rodríguez está jugando su amnistía. O sea, ella obviamente se quiere salvar. Para nadie es un secreto que Delcy Rodríguez también tiene que pagar ante la justicia por todos los delitos que ha cometido, pero por supuesto ella en su creencia de salvarse va a hacer todo lo posible por colaborar con la administración como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, claro, ella sabe que ese es su trampolín, ¿no? O sea, es como su puerto seguro. Si yo garantizo el hecho de tener una buena comunicación y poder tener como, digamos, esa negociación bien clara con la administración, yo puedo salvarme y se puede salvar también Jorge Rodríguez, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que ellos están jugando eso fundamentalmente y sí creo que los peores siguen estando en territorio venezolano. Y cuando digo los peores me refiero a Diosdado Cabello y a Padrino López, que fundamentalmente han sido los que han sostenido la represión en Venezuela, ¿no? Yo creo que para ellos el tiempo también está contado, ellos lo saben perfectamente. Creo que se están moviendo muchas cosas también dentro del ala militar en Venezuela, pero son cosas que nosotros no vamos a saber hasta pasados años, obviamente. Y bueno, yo creo bueno, que sí es verdad que hubo un episodio muy importante que ha determinado también la historia, obviamente, venezolana e incluso el accionar de Estados Unidos, que fue ese 28 de julio, donde María Corina Machado pudo demostrar como nunca antes pudo haber hecho nadie, ninguna plataforma, el fraude monumental que perpetró el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Yo sí creo hoy que María Corina Machado tiene el liderazgo más nítido, más claro, más contundente en Venezuela. Creo que tiene un respaldo popular enorme. No hay dudas de que ella hoy tiene la legitimidad ciudadana para ser la que lleve y encamine a Venezuela por el bien. Sin embargo, sabemos que las transiciones en estos casos son muy duras, que no son como nosotros podemos esperar y que quizás no es el momento ahora mismo para que ella entre a la palestra. Creo que ella lo ha entendido así también, creo que ella misma lo ha conversado y tuvo ese gusto de poder conversar con el mismo Trump de cuál iba a ser su rol o cuál va a ser su tiempo en el que ella va a estar determinando esto. Y yo creo que ella es una mujer con altas capacidades, inteligente para saber qué pasos tiene que ir dando y cuándo tiene que saber estar y cuándo tiene que saberse apartar. Ella hoy creo que también es una pieza fundamental en la historia no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Hoy María Corina es conocida en muchos países y no en vano justamente, por eso es el Premio Nobel de la Paz 2025, que yo creo que llegó en un momento determinante también para los venezolanos. Desde luego Edmundo González Urrutia también es un factor fundamental, pero que llegó justamente por el apoyo de ella, hay que decirlo. O sea, María Corina Machado no pudo presentarse a unas elecciones porque ella tiene inhabilitación política desde hace muchos años, como también tiene prohibición de salida del país. Por tanto, para los venezolanos y para el mundo entero, ha quedado totalmente claro que la líder democrática indiscutible es María Corina Machado y su movimiento político. Así que yo creo que dentro de poco, y si Dios quiere, no te sabría decir en cuántos meses o si es un año o 2 años, no sé en cuánto, pero estoy segurísima que los venezolanos sabrán agradecer y respaldar su liderazgo cuando toque su momento. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Edmalí, por esta importantísima presentación. Y a ustedes de Sala Situacional TV, los invito a que escuchen a Edmalí cuáles son las redes sociales que te pueden seguir, preguntar y dónde publicas la mayoría de tus anuncios, exposiciones. Sí, bueno, me pueden seguir por mis redes sociales, que bueno, son casi todas las mismas en X, en Instagram. Aparezco como @etmalimt. Si es muy difícil, luego lo dejas por escrito, Jorge. Y bueno, por ahí estoy siempre a la vanguardia. Este año vamos a tener mucho movimiento por las elecciones que ya había comentado. Y bueno, con España también dando mucho la batalla.
Yo creo bueno, que hay que seguir alertando. Por eso también te felicito mucho por este espacio, Jorge. Yo creo que estos espacios hoy hacen muchísimo, porque al final también es verdad que la gente ha dejado de creer un poco en esos medios tradicionales, justamente por todo lo que se han convertido y los que han financiado estos medios, pero que tú tengas una ventanita como esta es fundamental porque ahora todos tenemos al alcance un móvil, un ordenador para poder conectarnos bueno, con un montón de gente que está afuera. Y bueno, el hecho de que me hayas invitado también te lo agradezco muchísimo y me ha encantado estar en esta conversación tan amena contigo. No, gracias a ti, Mali. Estás comprometida ante las cámaras de sala situacional de que volverás a presentarte, sin duda alguna. Si Dios quiere, sí, 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 sí. Ya después haremos un Perfecto. balance de todo lo que ha pasado, porque esto se está moviendo muy rápido, todo lo que ocurre en cuanto a Iberoamérica. Así que sí, nos comprometemos a estar en un próximo programa, por supuesto. Así será, muchísimas gracias. Y a ustedes los televidentes y seguidores de Sala Situacional TV, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las más tradicionales, Facebook, Instagram y Twitter, pero para nosotros la más importante, YouTube, donde ustedes van a comentarle el parecer, observaciones y comentarios de esta importantísima entrevista que le hicimos a nuestra queridísima Edmalía. Hasta entonces.